Saludos a todos, bienvenidos, gracias por apoyar siempre este canal y los videos. En esta oportunidad vamos con un tema que es bastante extenso y tiene muchas cuestiones técnicas, pero vamos a abordarlo de manera bastante rápida y en los puntos claves y más entendibles dentro de la economía salvadoreña. La dolarización y la salida de circulación del colón salvadoreño. Después de los acuerdos de paz, el país no lograba despegar económicamente, estaba completamente en ruinas y se había agudizado varios problemas económicos. La pobreza era preocupante, era desbordante, la desigualdad social y el subempleo y la informalidad. Los gobiernos del Partido Arena habían ya privatizado casi todo lo que había estado en sus manos y se lo habían robado, como los bancos, hay que decirlo con las palabras correctas. Todo esto con la excusa barata que todo ello ayudaría a la economía, bueno, la economía de ellos, de sus aliados, de su círculo, los políticos, ¿no? Porque en términos generales la población pues, no la veía, no veía por ningún lado esa recuperación y peor aún la paz. Aunque para los años previos a la adopción del dólar, este ya circulaba y era muy importante en la economía salvadoreña, digo en grandes operaciones, no de manera cotidiana, pero a veces de manera un poco informal, principalmente por el tema de las remesas que venían de los Estados Unidos. Al llegar a El Salvador, las agencias receptoras, Western, bancos y algunas otras, hacían el cambio en colones utilizando la tasa que se había establecido de 8.75 colones por cada dólar desde 1994 en adelante. Los beneficiarios solían recibir el dinero en efectivo, por supuesto en colones, y en algunos casos se depositaba en colones o podía también hacerse en dólares. Aunque el dólar siempre estaba presente de una manera no directa en la economía, había negocios informales de cambio de divisas, especialmente en zonas fronterizas, turísticas y de alto comercio. Estas personas compraban dólares a un precio muy bajo y lo vendían a un precio más alto, obviamente, ganando así la diferencia en el tipo de cambio. El Salvador, antes de dolarizar, tenía una inflación bastante normal. Es decir, había arrastrado pobreza y problemas económicos por el conflicto civil y las privatizaciones que habían precedido. No es que la inflación era el tema preocupante. Estaba más o menos en un 4% anual, que es en términos económicos una cuestión bastante normal. Todo esto gracias a una política monetaria y fiscal relativamente disciplinada. Pero el crecimiento económico era muy lento. El crédito interno era muy escaso y la banca prestaba más en dólares que en colones. Recuerden que los bancos ya se los habían robado años atrás. Ante todo esto, con los gobiernos previos de Arena, el Estado salvadoreño enfrentaba ya un fuerte déficit fiscal muy persistente, aunque no era explosivo ni preocupante en ese momento. Durante el último año del gobierno de Calderón Sol, más o menos 99, algunos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva comenzaron a estudiar seriamente la idea de dolarizar. Pero todo esto tras bambalinas, no había nada público, se hablaba de reducir el riesgo cambiario, atraer inversión y consolidar la estabilidad monetaria. De nuevo, la justificación era mejorar la economía salvadoreña de las grandes mayorías. Falso. Por todas estas ideas ya maquinadas en el periodo anterior, con la llegada de Francisco Flores Pérez, el tercer presidente de Arena en el año 99, mencionó el tema de la dolarización en foros económicos, aunque aún no como una propuesta oficial, aunque era como ir preparando el camino ante la población. El gobierno comenzó a lanzar a diestra y siniestra mensajes positivos, técnicos, pragmáticos para vender la dolarización como un paso inevitable hacia la modernidad del país y que solo traería beneficios. Se presentaba como un pacto de confianza y estabilidad, no solo monetario, sino también político y económico. Se enfocaba en que la dolarización era la forma de asegurar el progreso, la inversión y la prosperidad. Se comparaba a El Salvador con países que ya habían sido dolarizados con éxito, como Panamá, aunque este es un caso muy especial por el canal y porque Estados Unidos tuvo una ocupación de esa zona. Luego mostraban a Ecuador, que tenía un par de años que había adoptado el dólar, pero ellos porque sí tenían una inflación galopante, algo que no sucedía en El Salvador. Flores y sus aliados tenían prisa con este plan y comenzaron una campaña masiva en favor de la dolarización. Planteaban que esta medida traería la estabilidad económica definitiva a este país. Apelaban mucho a controlar la inflación, pero insisto, eso no era el problema preocupante del pueblo salvadoreño. Decían que iban a proteger el poder adquisitivo de los salvadoreños y vendieron esta temática como si de verdad fuera una preocupación enorme, aunque dijimos que estaba en términos relativamente normales.
Y uno de sus postulados era el que más les importaba, el más real, es decir, facilitar el gran comercio y la inversión extranjera. Las grandes empresas tendrían la ventaja con el dólar y usaban también las remesas, diciendo que éstas no perderían valor por la fluctuación cambiaria y la gente tendría más confianza para ahorrar. Pero las personas nunca perdieron dinero al recibir sus remesas, ya que el cambio era inmediato. No se tardaba muchísimo tiempo para que fluctuara el valor del colón. Pero había algo detrás también. Recuerde que al haber dólar en este país, las transacciones para sacar dinero ilícito principalmente de este país serían mucho más fáciles sin pasar por un cambio. Es decir, una persona que quería sacar colones en aquel tiempo que tenía que cambiarlos a dólar, que es la moneda internacional, pero de aquí en adelante el país dolarizado ya no tenía una persona con ingresos ilícitos, incluidos los políticos, por supuesto, que para sacar dinero del país no debían ya cambiarlo, sino simple y sencillamente juntarlo y llevárselo. Y de las peores mentiras de estos políticos en esa época fue que el colón no sería retirado, más bien circularían ambas monedas paralelas. Se le decía a la gente que ellos decidirían si usaban colones o dólares, y en efecto, la ley así lo declaraba. Pero el gobierno de Flores tenía otros planes, algo muy distinto. Entonces, con mucha prisa, la dolarización fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 25 de junio del año 2001. Estableció el dólar estadounidense como moneda de curso legal junto con el colón. Se definió un periodo de coexistencia entre ambas monedas durante la cual las operaciones podían realizarse, es cierto, en colones o en dólares. Pero era principalmente porque el gobierno no tenía los suficientes dólares para liberarlos en la economía, pero además así la gente paulatinamente le irían quitando todos los colones. El Banco Central de Reserva preparó una cantidad suficiente de dólares para garantizar el canje a esa tasa fija, 8.75 colones por un dólar, tasa que se mantendría hasta la actualidad, aunque ya no hay colones en circulación. Toda esta estrategia, todos estos cambios fueron posibles por la alianza de Arena con el PCN desde la Asamblea Legislativa, que por supuesto acceder a todos estos cambios, estas firmas, decretos, les daría lógicamente lugar a acceder a jugosos beneficios. En la presidencia de la Asamblea estaba Ciro Cruz Cepeda, un hombre duro, muy recordado del PCN y no por cosas buenas, por supuesto. En la primera vicepresidencia estaba Walter Araujo, también un veterano del Partido de Arena, uno de sus fuertes hombres de confianza desde los acuerdos de paz, que tenía muchos vínculos fuertes y por supuesto les colaboraba en todo este tipo de casos. Y en tercer puesto estaba la señora Carmen Elena Calderón de Escalón, una de las fundadoras del Partido Arena, que por supuesto no los iba a traicionar en nada de esto. Todos ellos como vigilantes de estas atrocidades económicas de Arena en contra de la población. Obviamente ellos no eran engañados, ellos conocían absolutamente toda la verdad de lo que estaba sucediendo detrás del telón. No lo que le vendían a la gente, no los mensajes, no los spots, no los discursos. Conocían el verdadero interés de la dolarización y se podría interpretar de cómo ellos la defendían, porque obviamente pues recibirían una muy buena recompensa. Pero no vamos a vender el 100% de las cosas negativas. Algunas cosas pues resultaron positivas y al paso de los años, al digerirse, por supuesto, pues el país logró cierta estabilidad económica. Con el dólar hubo una reducción de tasas de interés. Había mayor confianza en la moneda, obvias razones, no era el colón. Permitió que las tasas de interés en créditos, en los préstamos, bajaran. Y la eliminación del riesgo cambiario y la estabilidad macroeconómica trajeron un poco más de inversión extranjera directa. Además, el usar una moneda internacionalmente aceptada, se redujeron costos y riesgos en transacciones comerciales y principalmente el tema de ahorro, porque nunca iba a ser lo mismo ahorrar en colones que ahorrar en dólares. Es decir, el valor del dinero en el tiempo era mucho más fuerte con la dolarización. Pero todos estos efectos serían muy poco visibles por la cantidad de agravios, o sea, efectos adversos, negativos, directos y en corto plazo en el bolsillo de los salvadoreños, de los más pobres. Pero uno de los macroefectos fue la pérdida de soberanía monetaria. El país ya no pudo emitir su propia moneda ni ajustar su política monetaria según las necesidades económicas que tuviera. Y aunque es un tema muy técnico, pero el BCR tenía reservas internacionales de dólares, pero para poder sacar de circulación, quitarle los colones a la gente, liberando sus reservas debía cubrir lo que le faltaba también en dólares. Le explico de una manera un poco sencilla.
Si una persona tenía 875 colones, entonces esos eran $100, pero el gobierno le tenía que quitar esos colones y a cambio le tenía que dar $100. El gobierno, con esos colones en sus manos, ya no podía hacer absolutamente nada. Es decir, era una pérdida rotunda, porque contrario a los dólares que se intercambian en la economía, el Estado entregaba esos $100, quitaba los 875 colones, pero con ese dinero ya no podía hacer absolutamente nada, porque la moneda perdió todo su valor. Y el Estado tenía que cargar con ese pago, lo que significaba una carga muy, pero muy pesada. La ventaja para ellos en ese momento fue que no era de golpe, es decir, tuvo que pasar varios años haciendo esto, pero el Estado continuó asumiendo esas pérdidas. También el dólar trajo una mayor dificultad para promover exportaciones, ya que sin un tipo de cambio flexible, los productos salvadoreños se volvieron menos competitivos frente a países con monedas propias, principalmente sus vecinos, Nicaragua, Honduras y Guatemala, y eso sigue siendo de esa manera hasta la actualidad. Eso terminó afectando la economía y se comprobó que las promesas de un crecimiento económico eran totalmente falsas, porque este crecimiento post-dolarización fue muy, pero muy bajo. Persistieron los problemas estructurales del país, la corrupción, la violencia, informalidad, bajo nivel educativo, bajo empleo y un montón de indicadores que nunca despegaron. Y fue el punto de inflexión con el aumento del endeudamiento público y externo. Al no poder financiarse con emisión monetaria, el Estado tuvo que recurrir a endeudar muchísimo más el país para ir cubriendo los déficits fiscales, la deuda pública como porcentaje del PIB y la presión sobre las finanzas del país. Pero llegamos al punto máximo, el golpe más instantáneo en el bolsillo de la gran mayoría de los más necesitados. Se vendió la idea de controlar aquella inflación que no era galopante, cuando El Salvador no tenía un problema preocupante, pero la dolarización sí hizo disparar dicho problema, castigando el poder adquisitivo de la gente. Todo el mundo se quejó y los que lo vivimos lo vamos a recordar muy pero muy bien. Era verdad, le pagaban su salario en colones, pero compraba absolutamente todo, gastaba en dólares. Eso toda la gente lo vivió y puede dar fe de ello. El salario real, el poder adquisitivo de sus ingresos era menor, cayó. En la práctica, los precios se redondearon hacia arriba. Por ejemplo, un artículo que costaba 50 colones equivalía a $5.71, pero en automático, en un corto tiempo pasó a valer $6, redondeando su precio. Así, muchos productos ajustándose a precios redondos de dólar, algo que costaba 25 colones, que equivale a $2.86, se cobraba directamente los $3. Y así, en un consumo total, la gente comenzó a sentir que el dinero ya no le estaba abundando como antes y era cada vez menos lo que podía comprar con su salario. Y peor aún, los que querían usar colones, cada vez había menos en circulación y los iba perdiendo. El castigo económico era muy evidente y preocupante. Los salarios sí se pagaban al cambio exacto, al centavo y todo en colones, pero cuando gastaba ya eran precios en dólares. Este cobro, al redondear precios, vino desde las grandes empresas que se aprovecharon del cambio de moneda y mejoraron sus ingresos. El gobierno de Francisco Flores había vendido la idea de que la inflación se mantendría baja y que los precios serían estables, pero fue absolutamente todo lo contrario. Terminó haciendo más pobres a los pobres y a los ricos más ricos. Las consecuencias fueron duras. La mayoría de asalariados, gente con pocos ingresos, al tener menos capacidad para comprar, las familias priorizaron alimentos y dejaron de adquirir cuestiones de consumo que detuvo la economía, por ejemplo, calzado, ropa, electrodomésticos, otros servicios, turismo. El aumento de la pobreza y la desigualdad era evidente. Las personas de bajos ingresos fueron las más golpeadas. La clase media también sintió ese impacto y en los primeros 3 años de dolarización se dañó duramente la economía familiar de una manera irrecuperable. Esta pérdida de poder adquisitivo fue uno de los factores que incentivó más la migración a los Estados Unidos, incluso después de vivir en paz, después de los acuerdos. Esto especialmente en las zonas rurales del país. Además del creciente miedo y ataque de las pandillas en los barrios y colonias, muchas familias solo lograron sobrevivir gracias a las remesas en dólares que eran enviados por sus parientes del extranjero, principalmente de los Estados Unidos. El salario mínimo aproximado en el 98 eran 1.260 colones, equivalente a $144 mensuales. Dicho salario se mantenía para el año 2001 cuando inició la dolarización. Y analice esto, duró todavía un año más, hasta el 2003,
hasta que el gobierno de Francisco Flores aumentó un 2.9%, es decir, quedó en 148.20, el aumento era solo de $4 al mes. Todavía peor, finalizada la dolarización para el año 2005, el salario era de $162. En casi 8 años solo había incrementado $18 mensuales, pero ya se había castigado con una subida desproporcional de los precios y el costo de vida en general. Algunas estimaciones establecieron que no era menos del 12% de pérdida de poder adquisitivo, es decir, el salario de las personas se redujo en esa proporción en los 3 años que se estableció la dolarización. Ante las quejas y el desastre evidente que afectaba exclusivamente a los de a pie, Francisco Flores dijo que la decisión ya estaba tomada y era irreversible. La dolarización había sido impuesta por decreto y mantenida por inercia. El gobierno minimizó las quejas, culpó a otros actores y defendió la dolarización como algo visionario, algo que supuso ignorar el deterioro inmediato en la calidad de vida de miles de familias. Los salarios mínimos reales no subieron a la par con el costo de vida, por lo que mucha gente siguió con ingresos insuficientes. El mercado laboral se estancó en informalidad y esta siguió siendo muy alta, lo que dificultó la mejora de condiciones laborales. La dolarización benefició a la economía en términos financieros y empresariales, pero para los sectores populares tuvo un efecto muy negativo. El pobre terminó siendo más pobre, hundido en el alto costo de la vida en solo 3 años. Pero además los políticos, la corrupción se vio favorecida, ya que podía sustraer el dinero y llevárselo en una maleta y no tenía la barrera de tasa de cambio, porque, por ejemplo, si un político robaba colones, tenía que cambiarlos en dólar para poder llevárselos al extranjero. Ahora no, solo llenaba la maleta y pues se lo llevaba y lo depositaba en una cuenta fuera de El Salvador, de una cuestión muy pero muy práctica, y más si tenía pasaporte diplomático. La dolarización en El Salvador fue vendida como el boleto dorado hacia la estabilidad y el progreso, pero terminó siendo una estafa económica disfrazada de modernización. Bajo la batuta de Francisco Flores y todos sus aliados, que con palabras bonitas y promesas vacías intentaron convencer al país de entregar su soberanía monetaria sin consulta, sin debate serio, se sacrificó el bienestar de la mayoría, se les rascó el bolsillo para beneficio de otros y con un espejismo de un crecimiento que nunca llegó ni beneficios para los pobres, pero sí para los ricos y pues ni qué decir de los políticos de la época. Mientras ellos celebraban esa modernidad, esa practicidad que tenían con el dólar, el salario real se desplomaba y la pobreza se anidaba más profundo, como si la economía fuera solo un juego de números y no el plan de cada día de millones de salvadoreños. La ironía más cruel fue vender la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento masivo como un paso hacia un futuro mejor, cuando en realidad fue el regalo más amargo que se pudo dar de un gobierno desconectado y arrogante que velaba solo por sus propios beneficios. Y este ha sido un recuento bastante rápido de la dolarización que se realizó en El Salvador, que pues es prácticamente irreversible, porque muchos años después de esto ya revertir esto implicaría costos todavía mayores a los que se pasó cuando se inició la dolarización. Pero, ¿qué recuerda usted? ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son sus valoraciones? Y muchos años después, pues el país ha sabido irse acomodando, acoplando a pues el dólar estadounidense, que es la moneda de curso legal. Ok, muchísimas gracias por apoyar siempre el canal y los videos. Se le aprecia mucho. Gracias por suscribirse. Cuídese y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.